Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia acerca de la elevación a Basílica de esta Real Colegiata. Nos va a dirigir la palabra don Ignacio Tomás Cánovas, es sacerdote diocesano de nuestra diócesis de Tarazona, es deán de la Santa Iglesia Catedral de Tarazona y delegado episcopal de liturgia. Es doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. También es profesor ordinario de liturgia en el Instituto Litúrgico San Paciano de Barcelona. Es consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y también consultor de la Congregación para la Liturgia Hispano-Mozárabe. Para mí es un placer el poder acompañar hoy y que nos acompañe a nosotros, a don Ignacio, porque es una grandísima autoridad dentro de la Iglesia española acerca de la liturgia y por lo tanto también pues, nos podrá iluminar de una forma más que adecuada, ya que también pues, ha participado de una forma muy activa en la preparación de todo lo que ha supuesto la elevación a Basílica de esta Iglesia. Por lo tanto, les dejo ya con don Ignacio. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos y bueno, pues gracias por esta presentación así tan amable y tan inmerecida. Bien, vamos a dar unas ideas generales de lo que es una basílica. Debemos comenzar con un primer punto que yo he titulado de la Domus Ecclesiae a la Basílica. Es decir, los primeros lugares de culto cristiano en la antigüedad. Todos hemos escuchado y sabemos que el culto cristiano empieza en un lugar llamado cenáculo. El cenáculo, donde Jesús celebra la última cena, donde se realiza la espera de Pentecostés después de que Jesús ha resucitado y promete el envío del Espíritu Santo. Lo encontramos en el Evangelio y lo encontramos también en los Hechos de los Apóstoles. El cenáculo era un lugar puesto en la planta superior de una casa dedicado pues a comer. Podríamos traducirlo como el cenadero, ¿no? Es una palabra extraña en español, pero esto sería el cenáculo. Entonces, por lo tanto, ahí podemos decir que es el primer lugar de oración, de culto cristiano, pero ya en los mismos textos del Nuevo Testamento encontramos que los cristianos comienzan a reunirse en casas. Y a estas casas, con el tiempo, se les va a llamar Domus Ecclesiae, es decir, domus significa en latín casa, Ecclesiae de la asamblea. Posteriormente este nombre Ecclesiae, asamblea, será el nombre que adopte el pueblo cristiano para definirse a sí mismo. Somos la Iglesia, ¿no? Decimos, pues cuando decimos somos la Iglesia, en principio decimos somos la asamblea. Bien, pues comienzan a reunirse en casas llamadas de esta manera Domus Ecclesiae, la casa de la asamblea. San Pablo, en sus escritos, nos habla también y nos da un dato sobre estas casas. Así, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos nos dice la comunidad que se reúne en la casa de Narciso, o el testimonio que también encontramos en la casa de Prisca y Aquila, en el Aventino de Roma, y que actualmente pues, es una basílica, pero que inicialmente fue una casa donde los cristianos se reunieron para celebrar la Eucaristía, para escuchar la palabra, etc., e incluso para ser bautizados. En este actual basílica de Santa Prisca, llamada ahora, hay incluso sobre llamemos un capitel romano, una inscripción en la que se dice que aquí, en este lugar, Baptismum Sancti Petri, bautizó San Pedro a Santa Prisca.
Por lo tanto, encontramos ya que es un lugar de culto donde se celebra la Eucaristía y donde también pues, se celebra el sacramento de la iniciación cristiana o del bautismo. En un principio, estas casas compartían el uso doméstico de una familia con el culto, aunque poco a poco se van convirtiendo en lugares exclusivos para el culto. Es decir, la casa deja de perder pues, esa utilidad para la familia y pues, pasa a ser pues, un lugar de culto para la comunidad cristiana, ya sea en la ciudad de Roma como en todos aquellos lugares donde se iba extendiendo el cristianismo. Incluso podemos encontrar casas domus ecclesiae construidas exprofesamente para lugares de culto. En su exterior no se diferenciaba de ninguna otra casa típica romana. Eran amplias en cuanto a la posibilidad de poder convocar y reunir a una asamblea y externamente pues, conservaban el aspecto de lo que era una típica casa romana. Con el tiempo, a estas casas, sobre todo en Roma, se les da el nombre de titulus, título. Muchas actuales basílicas romanas están precisamente construidas sobre las antiguas domus ecclesiae. Es decir, se construyó una domus ecclesiae, cuando llega el edicto de Milán y se oficializa de alguna manera la religión cristiana, pues bueno, las asambleas sobre aquellos lugares antiguos donde se habían reunido comienzan a construir pues unas basílicas, unas iglesias, llamaríamos ahora nuevas. Por ejemplo, si tenemos en el mismo Roma, pues a San Clemente Romano, que es una basílica poco visitada pero muy interesante, porque conserva pues sus tres estratos, es decir, lo que fue la domus ecclesiae, el lugar donde se reunían los cristianos en una casa, una segunda estrato donde se construyó la primera basílica y después, cuando aquella basílica se hizo incapaz de acoger a aquellos que venían a celebrar la fe, pues se construye la última basílica que actualmente podemos encontrar. Por lo tanto, encontramos también la Domus Ecclesiae de Juan y Pablo, que no son los evangelistas y el apóstol Pablo, sino que son otros dos santos distintos. La casa de Santa Cecilia, sobre la que luego se construye la actual Basílica de Santa Cecilia. Por lo tanto, este es el primer testimonio que tenemos de la celebración cristiana en una casa, y se le da ese nombre de Casa de la Asamblea de la Iglesia. Posteriormente, en el lenguaje, digamos, va pasando la palabra ecclesia a determinar el lugar de culto. Por eso, ahora cuando hablamos de un lugar de culto, decimos, estamos en la iglesia, es decir, estamos en este templo, estamos en esta iglesia, pero no debemos olvidar que lo que queremos decir es que es la casa de la asamblea, de aquellos que se reúnen de la iglesia. Alguno me puede decir, bueno, ¿y entonces no se reunían los cristianos primitivos en las catacumbas? Pues hay que decir que no se reunían para celebrar la fe los cristianos en las catacumbas. Enterraban a sus muertos y hacían pequeñas celebraciones familiares. Cuando hemos visto a lo mejor películas, ¿no?, Quo Vadis, etcétera, donde se presentan a los cristianos reunidos en catacumbas, es algo creado precisamente por un novelista en el siglo XX. Aquel que escribe esta novela, que yo no me acuerdo quién se llama, porque primero es una novela y luego hacen la película, pues bueno, en su imaginación dice que los primeros cristianos se reúnen en las catacumbas para celebrar. ¿Por qué no se reunían los cristianos en las catacumbas? Ya digo, sí que enterraban a los cristianos allí y sí que hacían pequeñas celebraciones
familiares, pues como cuando ahora vamos nosotros a un cementerio, la familia, y rezamos ante los difuntos que tenemos allí, pues un Padre Nuestro, una Ave María, lo encomendamos, etc. ¿Por qué no se reunían los cristianos en las catacumbas? Primero, algunos de ustedes habrán ido a Roma y si han visitado alguna catacumba ven lo estrecho que es aquello. Unos pasillos pequeños, con a lo mejor algún salón un poco más grande, pero incapaz de reunir una asamblea que, a pesar de lo que nos pueda parecer, no eran pequeñas minorías, eran grupos considerables a lo largo pues, del siglo I y II. La comunidad cristiana va cada vez adquiriendo mayor número de personas que se unen al cristianismo, incapaces, por lo tanto, de poderse reunir en una catacumba. Segundo, en la época de persecución, pues es imposible que los cristianos se reunieran en las catacumbas, porque las catacumbas no son lugares de enterramiento cristiano, sino que son lugares de enterramiento públicos, cementerios públicos podríamos llamar, que tienen un control de entrada y un control de salida. Luego, por lo tanto, a los cristianos perseguidos se les ocurría meterse en una catacumba, pues sabiendo que iba un guardia a saber quién entraba y quién salía. Es algo que nace después, por lo tanto, por eso. Luego otra cosa que también muchas veces se dice, los cristianos, pues en los templos paganos comenzaron a dar culto a Dios. Esto también es una imaginación, ¿verdad? Porque los templos paganos, especialmente los templos romanos, eran templos pequeños. No estaban pensados para que se reuniera allí un grupo de personas, sino que era el lugar de la deidad, o sea, el lugar de los dioses, a los que se les daba culto desde fuera. Si ustedes han estado también en Roma, habrán visto, pues debajo del Aventino, una serie de templos que hay y vería que se conservan tal y como eran en la antigüedad, que son pues pequeños receptáculos, pues como donde está ahora la capilla del bautismo. Allí no se puede reunir una asamblea. Sí que se aprovecharon ciertos grandes templos que se construye ya en la última época del Imperio Romano, como es, por ejemplo, el Panteón en el centro de Roma, que es un templo levantado a todos los dioses, que tiene una gran capacidad y que sí que los cristianos los aprovechan para celebrar allí el culto. Entonces, por lo tanto, fundamentalmente los cristianos durante casi los 3 primeros siglos se reúnen, resumiendo, en lo que llamamos Domus Ecclesiae, la casa de la asamblea, la casa de la iglesia, que no se diferencia de las demás casas, pero que a lo largo de estos primeros siglos se va a dedicar exclusivamente al culto cristiano. Incluso, pues como decía, encontrábamos en ellos lugares para el bautismo, para la celebración de la Eucaristía, para la instrucción de los catecúmenos que se preparaban para el bautismo. Con el paso del tiempo, esta Domus Ecclesiae pierde la Domus y se queda en Ecclesiae, la iglesia, y se llama así a los lugares de culto. Aunque ustedes recordarán que habrán escuchado seguramente que en Italia, cuando hablan de ciertas catedrales, las llaman el Duomo de Milán, por ejemplo, ¿no? Que es quizá el más famoso. Duomo es una deriva de la palabra domus. Luego, en vez de haber elegido la palabra ecclesiae, iglesia, pues se quedaron con esta palabra casa. Bien. Ya hay un momento importante en la historia del cristianismo, que es el año 313, cuando Constantino, con el edicto de Milán, da la posibilidad de que el cristianismo sea reconocido y pueda ser vivido libremente por aquellos que profesan la fe cristiana. Con todo esto crece en gran parte el número de los cristianos y las Domus Ecclesiae pues se manifiestan de alguna manera incapaces de acoger pues a estas asambleas numerosas. Entonces los cristianos empiezan a emplear para el lugar de culto lo que nosotros conocemos con la palabra basílica. La basílica es un edificio público que nace en Grecia, que después pues, se traslada también a Roma
y que significa basiliqué, casa, o iquia, real, la casa real, la casa del rey. Las basílicas antiguas, griegas y romanas, no tenían un fin su fin no era el culto romano o el culto a los dioses griegos, sino que era un lugar público, podríamos llamar así. Es lo que nosotros ahora podríamos llamar pues como una especie de casa del pueblo, llamémoslo así, es decir, un lugar de reunión, donde se hacen pues transacciones comerciales, donde se hace administración de justicia, un lugar de reunión, es decir, un lugar que cumple multifuncional, diríamos hoy. Este edificio tiene una gran capacidad para las personas y una gran luminosidad. Su construcción está pensada pues a través de las naves, como tenemos aquí, para que la luz pues vaya entrando y sea un lugar iluminado y un lugar donde se puedan, como decimos, pues realizar diversas gestiones, ya sean comerciales, ya sean incluso políticas, de administración de justicia, de reuniones pues de personas interesadas en un mismo tema, comercial o de otro tipo. Y muy reducidamente son dedicadas al culto, pero a un culto que podríamos llamar personal. Ya sabemos, por ejemplo, que en las casas romanas hay un altar dedicado a los dioses, pues también en la basílica había un lugar pues dedicado a la deidad. Pero no es que su función fuera religiosa, sino que era más bien social. Es pues una gran sala, como digo, con una o más naves, muy luminosa por su construcción, y en un extremo de la nave central se encuentra el ábside, que es el lugar de la presidencia y que es el lugar que se emplea cuando se administra justicia. Allí se sienta, digamos, el juez que acoge en audiencia pues a aquellos que acusan, a aquellos que defienden, y desde allí él imparte justicia. Estos edificios que van a adoptar los cristianos poco a poco se van a convertir pues en el lugar por excelencia del culto cristiano. Y de este edificio pues van a hacer una transformación. Así, por ejemplo, en la exedra o el ábside, que es el lugar de la presidencia, pues van a colocar una sede o una cátedra para aquel que presida la celebración, ya sea el Papa como obispo de Roma o los presbíteros en aquellos títulos de las iglesias romanas, etc. La parte que rodea toda la sede, la cátedra, el lugar del ábside, pues se va a convertir en el presbiterio, en el lugar donde se colocan los presbíteros, alrededor de la sede principal, que se llama sin tronos, es decir, un banco corredizo donde los presbíteros pues pueden estar allí sentados acompañando al obispo que preside la celebración. Como un elemento importante del culto cristiano es la proclamación de la palabra, pues construyen también por lo general, en medio de la nave de la basílica, lo que nosotros conocemos como ambón, el lugar desde donde se proclama la palabra. Ambón etimológicamente significa lugar alto. Es por motivos prácticos, ¿no? No hay micrófonos como ahora, entonces si la gente tiene que escuchar la palabra de Dios que se proclama, ha de hacerse desde un lugar alto y desde un lugar central. Por lo tanto, pues como hoy es el púlpito que tenemos aquí, ¿no? Más o menos, pues desde allí, para eso están los púlpitos también. Los púlpitos están no para escuchar, para proclamar la palabra de Dios en estas iglesias, sino para predicar. ¿Por qué están ahí? Pues porque así facilitaban el misionero que venía a predicar o alguien que venía a predicar con motivo especial o predicaba el clero, por ejemplo, de la colegiata, pues desde allí era más fácil escucharlo.
los dos púlpitos, los dos balconcillos estos que tenemos aquí. Pues bien, a modo de lo que ahora es un púlpito, se construyen los ambones. Luego también, alrededor del lugar donde se está sentado el presbiterio, o en el centro, mejor dicho, de donde están situados los presbíteros y el obispo, se coloca la mesa del altar, el lugar donde se celebra la Eucaristía. Poco a poco este altar se va a dignificar cada vez más y por eso se va a construir un baldaquino, como vemos, por ejemplo, en las basílicas romanas, especialmente San Pedro, que es la que más conocemos por imágenes y por la televisión. Y en segundo lugar también se va a hacer coincidir el altar sobre lo que se va a llamar la confesio, es decir, el lugar donde está sepultado un mártir o un santo. Finalmente, los cristianos también se van a dedicar al arte cristiano y la basílica romana, que no tenía ninguna decoración, va a pasar a ser decorada pues a través de mosaicos y pinturas donde se representan los distintos misterios cristianos y donde fundamentalmente pues se suele poner al final del ábside pues al Pantocrátor, al Señor en gloria. Por lo tanto, en primer lugar, el criterio para utilizar una basílica es la utilidad. Somos más, por lo tanto necesitamos un lugar más amplio. Somos más y necesitamos pues tener un lugar donde se pueda escuchar. Nace el ambón. Somos más y necesitamos pues que este lugar esté iluminado y así sucesivamente. Y así la utilidad pasa a ser también simbólica. Es decir, el ambón ya no solamente tendrá la utilidad de facilitar la audición de aquel que proclama la palabra, sino que significará el lugar donde el mismo Señor dirige la palabra a su pueblo y por ello pues se adornará de un modo especial. Los ambones, pues como es este pequeño ambón que tenemos aquí, el de una basílica romana sería mayor y estaría más en el centro de la basílica, de la iglesia, de la antigüedad, pues tiene todo un simbolismo en el que se representa el que a Jesús, el sepulcro, aquí que estamos en el sepulcro vacío de Cristo, es decir, el lugar donde el ángel anuncia a las mujeres, no está aquí, ha resucitado. Por eso el ambón se asociará siempre a la proclamación de la resurrección del Señor, porque proclamar el Evangelio en la misa es siempre proclamar su resurrección. Lo hará el diácono el Evangelio. ¿Por qué? Porque el diácono, el arcángel San Gabriel, en la anunciación a María, en el arte cristiano, no sé si se han fijado ustedes, siempre lleva o la dalmática del diácono o la estola cruzada o terciada del diácono, porque es signo del ángel que ha anunciado a María la buena noticia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, ha realizado la encarnación del Verbo, su anuncio. Lo mismo el ángel que aparece en los textos del Evangelio de la Resurrección, anuncia. Por eso hay una asociación entre el lugar que se proclama la palabra como anuncio siempre, primero de la salvación, de la resurrección del Señor, y se convierte lo que es utilitario en algo también simbólico. Junto a este lugar se coloca pues el cirio pascual, porque el cirio pascual es el signo de Cristo resucitado, como bien sabemos. Cumple una función inicial de iluminación del lugar donde se va a leer, pero en segundo lugar cumple también una función simbólica para representar a Cristo resucitado como luz invencible, como luz que viene a salvar a los hombres. Entonces, por lo tanto, pasamos de la Domus Ecclesiae, la casa de la Iglesia, a la basílica, y a partir de esta estructura de la basílica se comienzan a construir las iglesias cristianas, añadiendo algunos elementos nuevos con el paso del tiempo, como es el crucero, como es el triforio, que
esa galería que recorre el crucero y que, por ejemplo, está en la Catedral de Tarazona, que es la única que hay en Aragón, el único triforio, etc. Es decir, la basílica, el esquema de la basílica griega, romana, es adoptada por la Iglesia y todas las iglesias en el fondo pues tienen esta forma de basílica. Las naves, luego añadimos los cruceros, etcétera, pero tienen en realidad la misma estructura. El nombre de basílica va cediendo poco a poco su nombre al de iglesia. En la antigüedad, por ejemplo, en España, en la España hispana, visigótica, a las iglesias se les llamaba basílica. Pero poco a poco este nombre de basílica, de domus ecclesia pasa a basílica, pues de basílica pasa ahora a adoptar el nombre de iglesia. Y así se recupera, con el paso del tiempo se recupera este nombre de basílica para darlo a iglesias a las que se quiere resaltar especialmente. En principio, pues este nombre lo encontramos dedicado a las iglesias de Roma. En Roma encontramos lo que ahora llamamos 4 basílicas mayores, que son iglesias, digamos así, propias del Papa. La primera y más importante, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pedro y San Pablo. Nosotros estamos acostumbrados a ver siempre al Papa celebrar en San Pedro, ¿no? Y pensamos que San Pedro pues, es la iglesia más importante de Roma y de la cristiandad. Sin embargo, la iglesia más importante de Roma es San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque primero es la primera iglesia romana, la primera basílica romana, cedida por Constantino a aquellos territorios, a aquellos terrenos romanos, para que los cristianos levantaran el primer templo basilical al Salvador. San Juan de Letrán recibe este nombre, pero en realidad está dedicado al Salvador del mundo. Y después a San Juan Evangelista y San Juan Bautista, de aquí San Juan de Letrán. Pues esta es la iglesia más importante, porque es la primera iglesia cristiana basilical, con una, digamos, importancia especial ya después de haber reconocido con el Edicto de Milán el cristianismo. Y por lo tanto San Juan de Letrán es considerada la catedral del Papa en la ciudad de Roma, de la cual él es obispo, que recibe el nombre de Mater et Caput, madre y cabeza de todas las iglesias. Celebramos su fiesta cada año y además es fiesta para toda la Iglesia universal. E incluso, si nos fijamos, cuando San Juan de Letrán cae en domingo, pues el domingo del tiempo ordinario en el que cae se suprime para celebrar San Juan de Letrán, si no me equivoco. Por lo tanto, se nos quiere dar la importancia de esta iglesia, no en cuanto a la construcción, sino a lo que ella significa, como lugar, como la sede del sucesor de Pedro, del obispo de Roma, y como iglesia que para nosotros católicos es la madre y la cabeza de todas las demás iglesias. Posteriormente, pues se van construyendo la iglesia de Santa María, la basílica de Santa María la Mayor, la de San Pedro, con todas las reformas que ha pasado a través de los siglos, y la basílica de San Pablo. A estas 4 basílicas las llamamos basílicas mayores, por lo tanto vemos como este nombre de basílica se va ciñendo ya no a toda iglesia, sino a unas iglesias concretas. Luego en Roma hay otras 3 iglesias importantes, basílicas, que son llamadas patriarcales, aunque ahora se les llama papales. Es la iglesia de San Lorenzo Alberano, dedicada al gran mártir y gran diácono San Lorenzo, que está, pues junto a ella está uno de los cementerios importantes de Roma. También se considera como basílica patriarcal la de San Sebastián de las Catacumbas y también la de Santa Cruz en Jerusalén. El resto de basílicas son basílicas menores.
menores no porque sean menos, sino en comparación, digamos, a las que ahora hemos presentado. Un título que ya no solamente reciben muchas iglesias de Roma, en Roma hay muchas basílicas, ¿no?, sino que también pues se extienden a todo el universo católico. Y con ello pues se quiere manifestar una especial unión con la sede de Pedro. Por eso, antes, cuando el mismo Papa firmaba la declaración o la proclamación de una iglesia como basílica, se firmaba en San Juan de Letrán. E incluso pues, la declaración basilical del Santo Sepulcro está firmado también en el día de San Juan de Letrán, porque la unión, digamos, especial es con esta sede de Pedro, porque lo que queremos manifestar cuando se le da a una iglesia el título de basílica, pues es esta especial unión con la sede de Pedro y con todo lo que él significa. Y además de con la sede de Pedro, en definitiva con toda la Iglesia universal. Es decir, un lugar especialmente unido a Pedro, a la sede de Pedro, del Papa, y especialmente también unida en todos los aspectos a toda la Iglesia universal. Para poder dar este título de basílica, como la tiene ahora la colegiata del Santo Sepulcro, pues se piden una serie de requisitos. En primer lugar, pues tiene que ser un templo excepcional por su historia y por su construcción. Bien, todos conocemos pues la historia del Santo Sepulcro, que mejor que yo pues podrá explicar en su día pues don Javier o cualquier otra persona pues vinculada a esta basílica y a esta historia. Tiene que ser también excepcional en su construcción, es decir, un lugar pues que sea especialmente significativo por el estilo artístico, por todo lo que contiene en sí. Esto es en cuanto al aspecto externo. Pero también se considera, para dar este título de basílica, un aspecto más interno. Lo externo que vemos, pero aquello interno que se realiza en los fieles que participan en la celebración. Es decir, que tengan, pues de alguna manera, un hondo significado espiritual. Es decir, que sea un lugar en el que el pueblo espiritualmente se siente especialmente unido por su posibilidad allí de vivir su fe, de vivir su oración, de vivir su cristianismo en definitiva. Que esta basílica, como todas las basílicas, sea también pues ejemplar, llamémoslo así, de la celebración litúrgica en todos sus aspectos, en cuanto a los lugares de la celebración de los que hablaremos luego, en cuanto al canto, en cuanto a la forma de celebrar digna y de acuerdo a las normas que nos da la Iglesia, que forme también a sus fieles, ya sea en la formación bíblica, religiosa, y especialmente la Basílica adquiere el compromiso de formar especialmente a sus fieles en el magisterio de los papas. Se llame Francisco, como el Papa que venga, como Juan Pablo II, como Benedicto XVI. Es decir, promover la formación en todos los aspectos, subrayando especialmente lo que es el magisterio de la Iglesia. Y, sobre todo, que los lugares también de la celebración cumplan lo establecido en los libros litúrgicos. Como bien han sido ustedes testigos en estos últimos meses, desde que se solicitó por parte del señor obispo, que aceptó pues esta solicitud con mucho agrado, de elevar pues esta petición a la Santa Sede, hago un paréntesis, es decir, el título de basílica lo concede el Papa, pero el Papa no lo concede directamente, lo concede a través de la Congregación del Culto Divino, que tiene, llamémoslo así, una potestad vicaria en nombre del Papa de conceder este título. Y por lo tanto es como si el mismo Papa lo concediera, ¿no? Es decir,
Entonces, hay que hacer un expediente, pues recorriendo todos los aspectos históricos, en fin, la información artística, qué tipo de pastoral se da en la parroquia, si es parroquia, o en el santuario, si es santuario, etcétera. Es decir, un amplio informe, ¿no? Y una de las cosas que piden, como ya hemos dicho antes, es que de alguna manera la vida litúrgica de la basílica pues sea ejemplar, y sea también ejemplar en el mismo lugar de la celebración. Y como yo les decía, pues ahora, durante estos últimos meses, pues ustedes mismos han sido testigos de diversos cambios que se han hecho en la basílica, ¿no? Si no me equivoco, pues uno de los primeros fue situar el baptisterio en esta capilla que tenemos a mi derecha, que antes estaba, pues como estaban todas las capillas del bautismo, medio escondidas en muchas iglesias, ¿no? Pues un lugar, el bautismo, que sea un lugar digno y un lugar propio para una celebración, donde se dé este sacramento del bautismo, que tenga pues el baptisterio, la pila bautismal como centro, que cuente con una sede para el presidente, que cuente con un ambón o con un lugar al menos apto para la proclamación de la palabra de la celebración, donde fuera del tiempo pascual se conserve el cirio pascual, como tenemos aquí. Eso fue la primera adaptación. Pero luego pues se hizo también la adaptación del ambón, que es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios, y que, recordando aquello que he dicho al inicio, pues de alguna manera recuerde este lugar de la proclamación de la resurrección del Señor. Un lugar elevado. Hay que contar aquí con dos cosas. Estos lugares, estos templos, con un carácter histórico, pues no se pueden transformar, sino que hay que adaptar, jugar con las dos cosas, ¿no? Estos nuevos elementos que el Concilio Vaticano II ha introducido, tomándolos desde antiguo, y conservarlos además en armonía con el tiempo en el que se construyó pues esta iglesia, esta colegiata. Entonces, por lo tanto, el ambón como lugar de la proclamación de la palabra. Si observan, junto al ambón hay el lugar donde se pone, el hachero donde se pone el cirio pascual, que no quiere decir que el cura se ha olvidado de recogerlo, sino que está recordándonos que la Pascua es la fiesta, llamemos así, fundamental de los cristianos. Y la Pascua, un significado especial tiene el cirio pascual. Luego, por lo tanto, ¿celebramos ahora también la Pascua en cada Eucaristía? Sí, pero la celebraremos con mayor plenitud, llamémoslo así, cuando celebremos la Pascua. Y por eso durante todo el tiempo pascual está el cirio pascual brillando ahí. Pero mientras tanto nos recuerda ese soporte para el cirio pascual, que estamos siempre esperando la Pascua. Por eso en el bautismo está el cirio pascual, que nos da la luz de Cristo, y por eso en los funerales está el cirio pascual, porque ha concluido, hemos llegado a esa Pascua, ojalá todos, a esa Pascua del encuentro, ese paso del Señor por nuestras vidas. Por lo tanto, no es que se haya olvidado el cura de quitar este año porque pesa mucho y lo ha dejado ahí, sino porque también es un signo de que con la Pascua, cuando está el cirio pascual, pues nos recuerda la importancia que tiene la muerte y la resurrección del Señor y su triunfo sobre la muerte. A continuación se hizo la sede, que ven ustedes aquí a mi izquierda. La sede no es un trono, sino es un lugar donde el sacerdote que celebra, o el obispo que celebra, hace presente a Jesucristo. Jesucristo, que es para nosotros el que preside nuestra celebración. El sacerdote no hace otra cosa que actuar in persona Christi, es decir, es Cristo presente, por eso se reviste de unas vestiduras, por eso se expropia, llamémoslo así, de sí mismo para revestirse de Cristo, que representan pues todos estos ornamentos que los sacerdotes llevamos. Entonces la sede representa pues a este Cristo que está presente en medio de nosotros, que es nuestra cabeza, que es nuestro Maestro, que es nuestro Señor y que un día vendrá también a juzgarnos. Es decir, es un
signo de lo que vivimos en cada celebración, presididos por un sacerdote que hace presente a Cristo, y por lo que vendrá un día también cuando Cristo venga a juzgarnos personalmente y universalmente. Por lo tanto, es un elemento también importante dentro de la celebración y que la congregación pide que sea un lugar estable, que signifique todo esto que estamos diciendo. Finalmente, pues el altar es el altar que siempre últimamente ha estado siempre aquí en la colegiata, que antes estaba pues adosado al muro donde está el sagrario, cuando se celebraba la Eucaristía de espaldas, y que en su momento fue vuelto. Por eso hubo que dedicar, digamos, el altar y la iglesia. Esta iglesia estuvo dedicada en su tiempo, o la anterior iglesia que había sobre la que se construyó luego esta iglesia. Entonces, pues el altar, por eso en febrero el obispo dedicó la iglesia. Y por eso pues se dedicó el altar nuevamente, se dedicaron las paredes de la iglesia que están señaladas con estas velitas que tienen ahí con la cruz, que son unos signos pues de los 12 apóstoles, ¿no?, de la iglesia apostólica que nos ha transmitido la fe, que es luz en nuestro camino, y que en las grandes fiestas pues enciende nuevamente estas 12 velas pues para recordarnos este principio fundamental de la fe apostólica. Entonces pues un poco es la ambientación del lugar de la celebración. También pues se debe cuidar la música, se debe cuidar la participación de los fieles en las lecturas, en otros ministerios como es acólitos, etcétera. Algo que sin duda pues ya se realiza en esta iglesia, ahora ya basílica. Esto en cuanto a los lugares de la celebración. Finalmente, la basílica, pues antes era, digamos que así, obligatorio varias cosas. En primer lugar, poner en la puerta de la basílica el escudo del Santo Padre, del Papa, puesto que era una iglesia especialmente unida a Roma y que tenía el título de basílica. El título de la basílica, el escudo del Papa y también el escudo de la propia basílica. Cambia su sello en cuanto pasa a tener pues lo que se llama la umbela, este paraguas que va encima del sello de la parroquia, del escudo de la parroquia. Bueno, pues hay dos insignias que representan a las basílicas, que es el tintinábulo y la umbela. El tintinábulo es la campana, una campana que va sobre un pedestal, y la umbela es un paraguas. Estos dos signos eran antes obligatorios para las basílicas, ahora no lo son, como los escudos tampoco lo son, pero en todas las basílicas pues se respeta seguir con esta tradición, porque no es que estén prohibidos, sino que no se dice nada en la documentación. Y por lo tanto, pues aquí también, como signo de que esto es una basílica, pues aquí en el presbiterio se pondrá en su día el tintinábulo, este paraguas, y el tintinábulo, que es esta campana, y la umbela, que es esta especie de paraguas, con los colores pontificios, que son el rojo y el amarillo, como la bandera de Aragón. Y la bandera de Aragón es bandera de Aragón porque son los colores pontificios. Se adoptó de los colores pontificios, se adoptó la bandera de Aragón. Pues bien, este paraguas tiene y el tintinábulo, que es una campana. Estos dos signos acompañan también a las procesiones. El tintinábulo, la campana, pues era la campana que iba anunciando la procesión, ¿no? Y la umbela, pues era un signo externo de que la iglesia que iba en procesión pues era una basílica. La primera referencia que encontramos de una umbela es del año 1391, de este paraguas, en la canonización de Santa Brígida, cuando los canónigos de San Pedro salen a recibir al Papa con la cruz y el tintinábulo y la umbela y el paraguas. Ese es el primer testimonio escrito que nos hace referencia a que las basílicas empleaban estos dos signos.
Posteriormente estos dos signos se van a ir adoptando en todas las basílicas romanas y en las basílicas del exterior de la Iglesia Universal. En los primeros decretos de los años 1817 y 1836 sobre las basílicas se insistía en que todas las basílicas tuvieran estos dos signos. En la documentación posterior al concilio no se dice nada, pero no dice que no se puedan hacer. Se pueden llevar en las procesiones, significando esta iglesia como basílica y siempre no olvidando esta unión con la sede de Pedro. Y siguiendo la costumbre, se puede poner en las fachadas el escudo del Papa y el escudo de la basílica. Bien, esto ha sido un recorrido así general, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo importante es dar gracias a Dios por este título que el Papa ha concedido aquí a la ciudad de Calatayud y a esta basílica, a esta iglesia colegiata del Santo Sepulcro. Comprender todos este compromiso que adquiere esta comunidad cristiana de sentirse unida a la fe de la Iglesia, a esta necesidad de formarse siempre en la fe y de crecer en ella, y de no olvidar nunca que este inicio de la Domus Ecclesiae, es decir, somos el lugar de la reunión de la Iglesia, y por lo tanto debemos vivir con mayor intensidad ahora al ser basílica, el nuestro ser Iglesia, y el nuestro pertenecer a la Iglesia, y el vivir en medio del mundo, dando testimonio de nuestra vida cristiana, a través de nuestra palabra, a través de nuestras actitudes, a través también de lo que podemos llamar nuestro compromiso cristiano con la sociedad. Es, por lo tanto, un compromiso que se incrementa con mayor fuerza para esta comunidad cristiana y para esta colegiata del Santo Sepulcro. Y con esto, si les parece, termino, porque así nos preparamos para celebrar la misa dentro de 10 minutos. Agradecemos a don Ignacio Tomás su conferencia, su palabra, que ciertamente ha sido muy ilustrativa, ya que desde que se hizo público este título que concedía la Santa Sede a esta colegiata como basílica, muchos habéis preguntado, ¿y esto en qué consiste, qué consecuencias tiene y sobre todo en qué se va a materializar, ¿no? Don Ignacio ha hecho este recorrido que nos recuerda la importancia que tiene el testimonio, ¿no?, de lo que significa una basílica desde los inicios de la Iglesia y sobre todo de esa repercusión que tiene con respecto a la vida personal y espiritual de cada uno de los que la integramos. Por lo tanto, agradecemos al Señor esta presencia hoy de don Ignacio y, como bien dice, ahora, después de haber formado intelectualmente, vamos a continuar formándonos espiritualmente por medio de la celebración de esta misa. Como siempre decimos en las iglesias, no es lugar apto, adecuado para el aplauso, pero agradecemos de corazón a don Ignacio su palabra y esperamos que también pueda venir en alguna otra ocasión para ilustrarnos nuevamente. Gracias también a todos por su asistencia tan numerosa, ¿no?, por otro lado, y como decía don Ignacio, en 10 minutitos más o menos, comenzaremos la Santa Misa para todos aquellos que quieran quedarse. Muchas gracias. Bueno, gracias. Salud.